Hay muchas expectativas respecto a mi generación. El mundo espera que seamos emprendedores, innovadores y actores en el desarrollo. Pero en la práctica vivimos bajo estructuras establecidas, donde la posibilidad real de explorar es muy pequeña. El sistema escolar no fomenta la creatividad. Se premia a los que cumplen con el orden predeterminado. Inclusive los alumnos extraordinarios no tienen aportes diferentes. Además, el nivel de exigencia es tan alto y requiere de tantas horas que el hacer algo diferente pocas veces está en el imaginario. Hoy tenemos gran acceso a la información y grandes comunicaciones, pero nos cuesta hacer uso de esta herramienta con objetivos ambiciosos. Sabemos que tenemos el potencial, pero no sabemos cómo utilizarlo. Siempre tuve el enorme deseo de hacer cosas grandes e importantes, de demostrar mi capacidad y de dejar una huella. Pero hasta hace poco no había encontrado el mecanismo adecuado. Hace un año decidí intentar ganar un Guinness World Record. Así podría ser parte de un grupo reducido de personas que hace cosas únicas y podría ser oficialmente asombrosa, como describe Guinness. Tuve que averiguar cómo se aplicaba para batir un récord, porque al principio no sabía ni por dónde empezar. Encontré que tenía que crear un perfil y hacer una propuesta en su página web. Para serles honesta, usé el nombre y la información de mi mamá, porque me preocupaba que no me tomaran en serio por ser menor de edad. Se me ocurrió hacer el locro de papa, uno de nuestros platos más típicos, más grande del mundo, para adicionalmente posicionar la gastronomía quiteña a nivel mundial y así incrementar el turismo. Al principio nadie me hacía caso. ¿Cuáles eran las posibilidades reales de que se dé? Pero después de 2 meses de suscribir mi aplicación, Guinness respondió a mi solicitud y me aceptaron. Me mandaron también un montón de documentos, desde contratos hasta listas de requisitos para batir el récord. Entre ellos, que la sopa tenía que pesar por lo menos 10,000 libras. Tenía que ser preparada en un solo recipiente y con la receta tradicional y que todo el producto tenía que ser consumido ese mismo día. Era la primera vez que yo veía un contrato y sin duda alguna la primera vez que yo llenaba un contrato. Una de mis mayores preocupaciones era el recipiente en el que iba a cocinar este enorme locro. Comencé a buscar posibles ollas y en el proceso me encontré con la Mesa de los Chefs, una organización de chefs que realiza actividades con fines sociales. Les presenté mi proyecto y con gran generosidad se voluntarizaron a ayudarme. Tuvimos varias reuniones en las que organizamos los aspectos culinarios del evento. Calculamos la cantidad de ingredientes que íbamos a necesitar, tomando en cuenta la evaporación y el residuo. Los cálculos tenían que ser precisos porque el récord nos daban por peso. Con la ayuda de la Mesa de los Chefs encontré una base, como una paila en una escuela de gastronomía en Ambato. Negociamos con el dueño y pude traer la base a una metal mecánica en Quito. La olla estuvo 2 meses siendo adecuada. Junto con muchísimos expertos trabajamos para crecerle significativamente. Al final, la olla tenía 3 metros de diámetro por 1.4 metros de profundidad. Para asegurarnos de que la olla fuera apta, hicimos varias pruebas. Primero, comparamos el peso y el volumen del locro con el peso y el volumen del agua. Los valores eran cercanos. Con una cisterna llenamos la olla con agua para asegurarnos de que entraran las 10,000 libras. Hervimos agua para calcular los tiempos de cocción y para asegurarnos de que funcionara el mecanismo de leña para cocinar. El proyecto pasó de ser mío a ser nuestro. Cada vez incrementaba el número de personas que trabajábamos para ganar el Guinness World Record. Como el premio nos daban por peso, tuve que conseguir grúas con escalas incorporadas para levantar la olla y así obtener el peso. Una de las otras opciones era usar una escala industrial, pero la logística era mucho más complicada y por el calor nos daba miedo que se distorsione el peso que mostraba la escala. Hicimos varias pruebas de levantar la olla para asegurarnos de que no se desfondara con todo el peso. Una semana antes del evento, en una de estas pruebas, la olla se rompió en un extremo. De urgencia tuvimos que reforzarle y soldarle. Mi idea para cubrir los gastos del evento fue crear un plan comercial en el que pedía respaldo económico a cambio de publicidad.
Tuve que ir de oficina en oficina, de compañía en compañía y de reunión en reunión presentando este plan. Al principio el nivel de rechazo fue altísimo por mi edad. Inclusive conseguir las citas era complicado, pero poco a poco, mientras asentaba el proyecto, pude conseguir varios auspiciantes. Los aportes eran tanto económicos como en especie. Trabajar con tantas marcas era difícil porque había que cumplir con los contratos y con las exigencias de cada uno. Inclusive, para hacer los artes de publicidad, cada pieza tenía que pasar por varios filtros. La convocatoria era fundamental, porque si es que no se repartían las 10,000 libras, no nos daban el premio. Hicimos páginas de Locrofest en las diferentes redes sociales. En el transcurso del proyecto filmé 2 videos. Combinados, los videos tuvieron más de 300,000 views. Aunque la mayoría de reacciones fueron positivas, también recibí algunos comentarios negativos y ofensivos. Aprender a ignorar estos comentarios fue sumamente difícil, especialmente cuando estos eran públicos. Los medios que oían del proyecto me llamaban para entrevistarme. En total, di más de 115 entrevistas entre radio, televisión y prensa escrita. El evento tuvo cobertura tanto nacional como internacional. Se transmitió en países como España, Colombia, República Dominicana, Honduras, entre otros. Gracias a las redes sociales y a los medios, la gente se enteró y quiso ser parte del proyecto. El día del evento, más de 300 personas preparamos el locro. Muchas de estas, voluntarios de estudiantes de gastronomía. Al momento de pesar, la escala marcó 12,760 libras solo de sopa. Fue una suerte que la olla haya resistido, porque solo habíamos hecho pruebas para 10,000 libras. La jueza internacional de Guinness World Records, quien vino a certificar el evento, me dio el récord. Me acompañaron varias figuras públicas, como el señor alcalde, en representación de la ciudad. Durante todo el día tuvimos entretenimiento. Habían artistas, bandas, circo y animadores. Según los cálculos de la Policía Nacional y de acuerdo con el número de boletos que teníamos para contabilizar, asistieron más de 60,000 personas al evento. Repartimos gratuitamente 25,000 porciones individuales y 400 ollas que fueron enviadas a diferentes organizaciones con fines sociales. Fue un día en el que, independientemente de proveniencias sociales y económicas, posiciones políticas y orígenes geográficos, muchos ecuatorianos nos reunimos con un fin común, para hacer algo grande. Es una lección de que debemos enfocarnos en nuestras similitudes y no dividirnos por nuestras diferencias. Creo que muchos aspiramos a hacer cosas grandes, pero no nos es fácil encontrar el camino. Algunos tienen ideas revolucionarias, pero para otros el hacer algo diferente requiere de una búsqueda constante y profunda. He aprendido que para tener un impacto en el mundo competitivo en el que vivimos es necesario tomar la decisión de ser grandes y ser perseverantes y arriesgados, independientemente de las estructuras bajo las cuales vivimos. Es necesario hacer cosas diferentes para ser diferente. Tenemos que hacer de la búsqueda de oportunidades un sistema de vida. Gracias.